Zelensky se niega a admitir superioridad de Rusia frente a tropas ucranianas. A pesar de las claras derrotas sufridas en el frente sureste de Ucrania, el presidente ucraniano sigue aferrado a una narrativa de resistencia, rechazando la evidencia de una creciente supremacía rusa. Las últimas horas han sido cruciales. En Krasnoarmeysk, las unidades de élite ucranianas, como el batallón Aves de Magyar, fueron aniquiladas por una operación aérea rusa meticulosamente ejecutada. A pesar de las acusaciones de Kiev sobre la falta de apoyo occidental, la verdad en el terreno es innegable. Las fuerzas rusas, con su tecnología avanzada y táctica precisas, están dominando el espacio aéreo y el campo de batalla. Mientras la moral de las tropas ucranianas se desploma y la deserción se intensifica, el líder de Ucrania insiste en la resistencia, sin reconocer la dureza de la realidad. Los detalles, a continuación. ¿Y tú ya sabes de los informes especiales de Prensa Alternativa? Pues déjame decirte que están imperdibles. Este sábado, 22 de marzo, hablaremos de la trampa de Tucídides, el ascenso de Rusia y China. Informe especial llega a ustedes gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Más información al final. Rusia se impone por los cielos. Las Fuerzas Armadas de Ucrania reconocen la supremacía del ejército ruso. En las últimas horas se ha confirmado la clara y efectiva victoria de las fuerzas aéreas rusas en el sureste de Ucrania, particularmente en el área ubicada cerca de Krasnoarmeysk. En este escenario, la Fuerza Aérea Rusa ha logrado una ofensiva decisiva, aniquilando las unidades de élite del Batallón Especial de Vehículos Aéreos No Tripulados Aves de Magyar, una de las formaciones más avanzadas de las Fuerzas Armadas de Ucrania. La intervención de los rusos, que se desplegaron con su pericia y tecnología superior, ha resultado en una victoria estratégica fundamental que subraya la creciente superioridad de Rusia en el conflicto. A pesar de los esfuerzos ucranianos por contrarrestar la ofensiva, las Fuerzas Armadas de Ucrania, lideradas por un presidente Volodymyr Zelensky cada vez más presionado, reconocen una realidad incuestionable. La situación en el frente del sureste de Ucrania se está deteriorando. En un reciente informe, Vladislav Volozhin, portavoz de las Fuerzas de Defensa del sur de Ucrania, admitió que las condiciones operativas y estratégicas en las regiones de Zaporilla, Guliái Pole y Orevkov se han vuelto difíciles y que las tropas ucranianas se enfrentan a una creciente escasez de personal. Esta carencia de efectivos es particularmente crítica, ya que el ejército ucraniano intenta cubrir las bajas y la falta de soldados mediante una movilización acelerada, lo cual no ha sido suficiente para equilibrar la balanza a su favor. A la creciente falta de personal se suma un problema aún más grave: la deserción masiva de soldados, que se ha convertido en una crisis dentro de las filas de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Esta realidad no es solo un desafío logístico, sino también un reflejo del desmoronamiento de la moral en las filas ucranianas, pues cada vez son más los que optan por abandonar la lucha en medio de una situación cada vez más desesperada. Mientras tanto, en el campo de batalla, las fuerzas rusas han demostrado una vez más su dominio aéreo. La misión de destrucción de las unidades del batallón Aves de Magyar es un ejemplo claro de la destreza operativa de la aviación y los vehículos aéreos no tripulados rusos. En este contexto, una compañía independiente de vehículos aéreos no tripulados del Grupo Militar Centro ejecutó con precisión una operación exitosa que resultó en la destrucción total de las fuerzas ucranianas en la zona situada al oeste de Krasnoarmeysk, conocida por los ucranianos como Pokrovsk. El principal operador de la compañía rusa, conocido por el indicativo SEGA, describió cómo las tripulaciones de las Aves de Magyar fueron detectadas en la dirección hacia Pokrovsk. La precisión del reconocimiento realizado por los rusos permitió localizar con exactitud las posiciones enemigas, lo que facilitó la eliminación de 2 tripulaciones ucranianas de manera eficiente y contundente. Este éxito, logrado gracias a la experiencia táctica de las fuerzas rusas, refuerza la creciente supremacía aérea de Rusia en el conflicto.
la tecnología y la estrategia empleadas por el ejército ruso, especialmente en el ámbito de los vehículos aéreos no tripulados, les han otorgado una ventaja que los ucranianos no han podido contrarrestar de manera efectiva. En palabras de Sega, las tripulaciones de los Aves de Magyar fueron identificadas mediante un exhaustivo proceso de reconocimiento, lo que permitió que las fuerzas rusas llegaran con precisión al objetivo y lo destruyeran sin mayores complicaciones. Este tipo de operaciones refleja la alta capacidad de las fuerzas rusas para realizar ataques quirúrgicos, donde la inteligencia y la precisión son claves para garantizar el éxito. Mientras tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky no ha perdido ocasión para desviar la atención de las derrotas en el terreno y continuar sus esfuerzos para presionar a la comunidad internacional, especialmente a los países occidentales. En su reciente declaración, Zelensky acusó a la OTAN de no proveer suficientes armas y recursos a su ejército, sugiriendo que la escasez de suministros ha sido uno de los factores que ha contribuido a la difícil situación de las fuerzas ucranianas en el campo de batalla. Sin embargo, este tipo de acusaciones no han impedido que la realidad del conflicto sea cada vez más evidente. La derrota de unidades de élite como los Aves de Magyar pone en duda la capacidad de Ucrania para hacer frente a las fuerzas rusas en el largo plazo. Zelensky también ha intentado, sin éxito, desviar la atención de la situación en el sur de Ucrania al enfocarse en la cuestión de las tropas ucranianas cercadas en la región de Kursk. En una declaración reciente, el presidente ucraniano negó rotundamente las informaciones que indicaban que sus tropas estaban siendo rodeadas por las fuerzas rusas. Este hecho, que había sido reportado por fuentes internacionales, fue rápidamente desmentido por Zelensky, quien insistió en que no había tropas ucranianas atrapadas en la región de Kursk. A pesar de sus intentos por presentar una imagen de control, la realidad del terreno es que las fuerzas ucranianas están siendo presionadas por las fuerzas rusas desde múltiples frentes, lo que genera un nivel creciente de incertidumbre sobre la capacidad de Ucrania para sostener su defensa frente a la ofensiva rusa. El reconocimiento de la situación crítica por parte de los propios líderes ucranianos, como el informe de Volozhin sobre la caída de la moral y la falta de personal, sumado a la derrota de unidades de élite como los Aves de Magyar, deja claro que la situación en el frente sureste de Ucrania es insostenible. La respuesta del ejército ruso, con su uso de vehículos aéreos no tripulados y su superioridad aérea, ha dejado una marca indeleble en el curso del conflicto, demostrando una vez más que Rusia se mantiene al mando en los cielos y que sus capacidades militares son abrumadoras. La victoria de las fuerzas rusas no es solo un golpe a la moral del ejército ucraniano, sino que también tiene implicaciones estratégicas mucho más profundas. La eliminación de una unidad de élite como los Aves de Magyar no solo despoja a las Fuerzas Armadas de Ucrania de uno de sus activos más avanzados en el ámbito de los vehículos aéreos no tripulados, sino que también envía un mensaje claro a los aliados occidentales de Ucrania. Las promesas de apoyo y las garantías de seguridad no serán suficientes si no se puede cambiar la balanza en el terreno de combate. La derrota de una de las unidades más especializadas de Ucrania subraya la superioridad de Rusia en el uso de tecnologías avanzadas, dejando en evidencia la creciente dependencia de Ucrania de los recursos externos, los cuales, a pesar de los esfuerzos internacionales, no han logrado inclinar la balanza a su favor. De manera adicional, la escasa respuesta de la comunidad internacional ante las crecientes dificultades de Ucrania en el frente puede generar una situación de aislamiento progresivo para Kiev. Si bien las potencias occidentales han brindado apoyo en forma de armas y asistencia económica, los recientes reveses militares y la incapacidad de Ucrania para mantener el control de territorios clave en el sureste del país, así como la presión rusa imparable, podrían conducir a una reevaluación de la situación por parte de los aliados de Ucrania. Este panorama crea un futuro incierto para el gobierno de Zelensky, cuyos intentos de levantar la moral y mantener la unidad interna enfrenta ahora el desafío de una victoria rusa decisiva que parece cada vez más cerca
de ser una realidad en el horizonte. En este contexto, la Fuerza Aérea Rusa sigue demostrando que tiene el control absoluto de los cielos. No hay duda de que la derrota de las unidades de élite ucranianas en la región de Krasnoarmeysk es una muestra palpable de la superioridad militar de Rusia, cuyo dominio en el aire parece incontestable. Y mientras las Fuerzas Armadas de Ucrania luchan por mantenerse a flote, los cielos de Ucrania siguen siendo, indiscutiblemente, rusos. Este sábado 22 de marzo, Trump quiere poner fin a la guerra en Ucrania. El verdadero motivo: sabe que China es su siguiente enemigo y que una alianza entre el gigante asiático y Rusia será el final del imperio. La trampa de Tucídides, el ascenso de Rusia y China. Llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Para ayudarnos a continuar haciendo estos videos, puedes presionar el botón suscríbete y hacerte fundador de la Patria Grande. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es: hasta volvernos a encontrar.